Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles que se suscriban, activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo, invitándoles a que hagan sus comentarios y así interactuemos a través del canal, recordándoles que inviten a otras personas a que hagan parte del canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza, para que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Juan, en el capítulo 12 vamos a estudiar en esta oportunidad entre los versículos 36, parte B, hasta el versículo 43. Capítulo 12, versículos 36, parte B, hasta el versículo 43. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Está hablando de la multitud o de aquellos que habían estado con él. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Leemos en el versículo 36b, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Podemos deducir que nuestro Señor Jesucristo por momentos rehusaba el confrontamiento con los religiosos, no porque él no tuviese la razón, sino porque ellos no querían entender su palabra ni mucho menos obedecerla. La palabra de Dios dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 10:12, 10:21. Dice la palabra del Señor, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Proverbios 10:14. Dice la palabra del Señor, los labios del necio traen contienda, su boca los azotes llama. Proverbios 18:6. Dice la palabra del Señor, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Eclesiastés 5:3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Eclesiastés 5:3. Aquellos que contendían con Jesús por nuestro Señor Jesucristo eran contados por necios, y él por esto los evitaba. Vamos a los versículos
37 al 41. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las citas que Juan hace aquí como referentes del libro de Isaías se encuentran en Isaías 53:1. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y Isaías 6:10, cuando dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Alguna persona que lee estos pasajes del libro de Isaías podrá pensar: qué tontería. Si Dios sabe quién se va a perder, ¿para qué oír su palabra y obedecerla? No. Recordemos que nuestro Dios puso en el ser humano la razón o la inteligencia, y en ella puso la característica única en el ser humano, no en otra especie creada por Dios, que el ser humano puede elegir esto que se ha llamado el libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Lo leemos en la palabra del Señor en Génesis, en el capítulo 2, entre los versículos 16 al 17, dice la palabra del Señor. Después de haber creado al hombre y haberlo puesto en el huerto de Edén, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no obligó al hombre, le dio la autonomía de definir, de tomar su decisión, y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios, desde allá, desde el Génesis, estamos viendo que le da la libre elección al hombre, o sea, el libre albedrío de elegir el obedecer a su palabra o no obedecerla, para que el hombre tenga en cuenta sus decretos, sus estatutos y sus mandamientos que Dios da al hombre. Leemos en Deuteronomio capítulo 30, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 30, acerca de
el libre albedrío que Dios da al hombre o la libre elección. En el versículo 14 y avanzamos hasta el 16, dice la palabra del Señor, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra de la cual entras para tomar posesión de ella. Y el versículo 16 de Deuteronomio 19 de Deuteronomio 30 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor le está dando al hombre la elección, la posibilidad de elegir, pero le dice al hombre y le hace énfasis que elija la vida para que tenga vida. Entonces podemos deducir que Dios no obliga al hombre, sino que le da al hombre la posibilidad de que él elija. Entonces decimos, hombre, pero entonces ¿sabe Dios quién se salva? Pues claro que sabemos quién se va a salvar. Todos aquellos que obedecen la palabra del Señor, que la escuchan y la obedecen, se salvarán. Pero los que escuchan y no obedecen, se pierden. Y los que la rechazan totalmente, pues también se perderán. Porque nuestro Señor Jesucristo, en torno al libre albedrío, nosotros ya lo hemos estudiado en, en este libro del Evangelio de nuestro Jesucristo según San Juan, en el capítulo 8, versículos 31 y 32 dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Obedecer a la palabra del Señor, escucharla y ponerla por obra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El libre albedrío que Dios le da al hombre es si el hombre o el ser humano quiere hacer su voluntad según su palabra. Vamos a estudiar los versículos del 42 al 43. Con todo esto, aún los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En estos versículos 42 y 43 es donde quiero hacer el énfasis de la enseñanza en esta oportunidad. Cuando dice en el versículo 42, muchos creyeron en él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, a causa de los fariseos. No lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces, ¿qué había en él, en aquellos creyentes en nuestro Señor Jesucristo
y que no lo confesaban, había cobardía, porque si sinceramente se cree en nuestro Señor Jesucristo, entonces se le debe confesar esa creencia en Él. Esta enseñanza en esta oportunidad yo la he titulado El fin de los cobardes. El fin de los cobardes. Porque en este versículo 42 dice la palabra del Señor, Juan 12:42 al 43. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos de, de ellos creyeron en Él. Está hablando de nuestro Jesucristo. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El título en la enseñanza, El fin de los cobardes. La palabra de nuestro Dios dice acerca de la verdadera creencia en Jesús y confesarle como Señor. Romanos 10, desde el 8 hasta el versículo 11 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues dice la escritura, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 10, versículos del 8 al 11. No importando las consecuencias de hacerlo, en cuanto a declarar a Jesús como Señor y Salvador, no solamente tenemos que creer en Él, sino declararlo con nuestra boca, ser testigos de Jesucristo, y Él nos sostendrá con la diestra de su poder. Si algunos creen, pero no lo confiesan, y les da temor confesar a Jesucristo, entonces la palabra dice de ellos que son cobardes. Y la misma palabra nos muestra cuál es el fin de los cobardes. El apóstol Pablo, escribiendo en la segunda carta a Timoteo, dice así, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice a Timoteo, no te acobardes. Esto quedó escrito aquí en la palabra del Señor para que todos aquellos que creamos en el Señor retomemos este mandato, porque no es un favor, sino le está diciendo no tengas cobardía, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo y lo que Él hizo, ha hecho y hará en cada una de las vidas que hemos creído en Él y damos testimonio de su poder.
Nuestro Señor Jesucristo así dijo acerca de confesarlo a Él o no confesarlo a Él. Aquí, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, relatado por San Lucas, así escribió, capítulo 9, desde el versículo 25. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la de su Padre y de los santos ángeles. Jesucristo está diciendo que el que se avergüence de él, el que tenga temor, miedo de confesar a Jesucristo como su Señor, como su sanador, como su Salvador, como su libertador, y que es el único que le lleva al cielo, dice que él también se avergonzará de esa persona delante del Padre Celestial cuando Jesús venga en su gloria. Por tanto, esa persona, por mucho que diga que crea en Jesús y se avergüence de él, no entrará al reino de los cielos. Lo está diciendo el mismo nuestro Señor Jesucristo. Pues, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Amén, dice nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza yo la he titulado El fin de los cobardes. Pero el fin de los cobardes lo dice la palabra. ¿Qué pasará con aquellos que niegan al Señor Jesucristo? Y que en medio de las pruebas y dificultades, aquellas personas, en vez de afianzarse en la fe y en el conocimiento del Señor, que en cualquier momento el Señor dará victoria en las pruebas y dificultades, no tienden a volverse atrás. Mire lo que dice la palabra del Señor, Apocalipsis 21, versículos del 5 al 8, cuando está hablando la palabra de la tierra nueva y el cielo nuevo y la tierra nueva. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice la palabra del Señor. Aquí la palabra nos está diciendo de lo que acontecerá en aquel día cuando vaya ya a declarar el cielo nuevo y la tierra nueva, pero el Señor hará distinción de las personas. Y empieza este pasaje que leemos. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Pero el énfasis que quiero hacer de este pasaje de Apocalipsis 21, del 5 al 8, está entre los versículos 7 al 8.
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cómo que el que venciere? El que venciere, porque se está en una contienda, se está siempre en una disputa entre el bien y el mal, pero en Jesucristo somos más que vencedores. Por eso dice el que venciere, porque cuando estamos batallando, no estamos batallando solo, estamos batallando siempre con Jesucristo, en Jesucristo, porque con Él somos más que vencedores. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Pero dice, pero los cobardes no heredarán, no heredarán el reino de los cielos, no lo heredarán los cobardes. Y los cobardes empiezan con esta lista, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, qué especial, que esta lista lo empiezan con los cobardes. Entonces, ¿cuál es el fin de los cobardes? Es el infierno. Porque el que se avergüence del Señor no tendrá parte en el reino de los cielos. No basta solamente con creer en Jesús. Hay que proclamar y declarar y confesar que con Jesucristo vamos hasta la muerte. Así, las situaciones que en donde estemos viviendo, el lugar donde estemos, la imposición de los regímenes políticos, industriales, económicos, que nos quieran infligir y que nos quieran hacer decir que no creamos en Jesús. No, nosotros tenemos que ir hasta la muerte con Jesús, porque aquí en el capítulo 12, versículo 41 dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Está hablando de Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, que hubo en ellos cobardía. Y dice la palabra que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo, pero nosotros no somos de los que retrocedemos en la segunda carta de los Corintios capítulo 2, sino los que vamos como adelante, siempre con Jesucristo. El fin de los cobardes es la muerte segunda, destituidos totalmente de la presencia del Señor. Por eso, muchas personas se hacen en religiosas y no tienen una convicción total de salvación y vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. El fin de los cobardes es la muerte eterna. Dicen que creen en Jesús, pero secretamente no. A Jesús hay que confesarlo, creerlo en su corazón y confesarlo delante de cualquier persona. Nosotros somos testigos fieles del poder de Dios. No somos de los que retroceden, no somos cobardes. Por eso Pablo le dice a Timoteo que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Si alguna persona que ha escuchado esta enseñanza y ha sido tocada, impactada por la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y quiere
hacer una decisión por seguir a Jesús, yo lo invito allí donde está, que cierre sus ojos y repita conmigo estas palabras. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias porque hoy declaro y confieso a Cristo como Señor y Salvador. Creo que Él nació de María Virgen, que vivió como hombre, que padeció la muerte de cruz y que al tercer día resucitó. Y a ese Cristo vivo, hoy lo reconozco como mi único y suficiente Salvador. Creo que su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario me ha limpiado de todos mis pecados y que el poder de tu Santo Espíritu me libra de toda maldad. Señor, yo te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, donde nunca más será borrado allá en el cielo. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor mío. Amén. Ahora vamos a orar por la administración que Dios ha traído en esta hora a través de su bendita y santa palabra. Señor de la gloria y Padre de poder, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres fiel, porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia, y es por tu misericordia, Señor, que esta palabra ha sido traída a nuestras vidas en esta hora. Y te pedimos, Señor, que tú nos lleves más y más, nos llenes más y más de tu poder, de tu gloria y tu majestad para ser verdaderos testigos, hombres y mujeres valientes que predican y creen a Cristo como Señor y Salvador. Que no solamente nosotros vamos por allí diciendo y creyendo en Él, oh Dios, sino que estamos proclamando que Jesucristo vive y reina, que todo nuestro ser esté en una coinonía perfecta con nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo y que vayamos siempre adelante en medio de las pruebas, de las dificultades y en medio de tanta estructura sociopolítica, religiosa, económica, que nos quiere subyugar para que no proclamemos a Jesucristo como Señor y Rey y que no le sigamos, nosotros declaramos que hoy somos testigos verdaderos del poder de Dios y que la cobardía no está en nuestras vidas. Que tú nos das templanza y dominio propio, oh Dios, para caminar y para decir que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Te damos gracias, oh Padre, y te bendecimos. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.